José, Ernesto, qué bueno que están aquí. Quería compartirle una idea que se me ocurrió y es que vamos a grabar un podcast. Entonces, qué mejor que hacerlo con usted, el primer programa con ustedes, y se me ocurrió llamarlo Desnudos y Sinvergüenza. Desnudos y sin vergüenza, pero ¿y por qué? ¿Qué es eso? Bueno, yo estoy estudiando teología del cuerpo, como ya ustedes saben, y el pasaje o el versículo de la Biblia, Génesis 2:25, que habla de la desnudez original, es una frase muy utilizada por el Papa Juan Pablo II, ¿okay? Para mostrar en la Iglesia Católica la verdadera, la perfecta comunión entre el hombre y Dios. Entonces hoy vamos a iniciar el primer capítulo, ¿ok? Va a ser una pregunta radical y van a ser ustedes los dos primeros entrevistados. Ay, qué qué bien. bueno, vale, Salud, estamos aquí. salud, Bueno, salud, gracias, salud gracias por por eso. ese momento, ¿verdad? Salud, Asito, Salud. Gracias por la este invitación. honor que nos das de ser parte de esto. esto. Me llama la atención a mí eso de que desnudos y sin vergüenza. ¿Y tú qué dices de eso, La Ernesto? verdad que estoy demasiadamente sorprendido del nombre. No sé cuál es la relación entre la desnudez y la teología del cuerpo. Del cuerpo. Bueno. Pero yo primero tengo una duda. ¿Es lo mismo teología que teología del cuerpo? Porque es que yo he escuchado muchas cosas de eso, de que yo he escuchado de gente de teólogos, pero teología del cuerpo, más o menos como... Sí, Juan Pablo II, cuando es nombrado cardenal, no, cuando era cardenal era Karol Wojtyla. Cuando Karol Wojtyla es nombrado Juan Pablo II, él dice, para poder darle la antropología correcta de la familia que habla la Biblia, ¿okay? Ok. A los cristianos católicos, hay que enumerar una cierta catequesis, ¿okay? Que nos permita entender para qué fue creado el hombre. ¿Okay? Entonces Juan Pablo II, en ese momento, todavía los papas no escriben libros. Entonces él iba a escribir un libro que hablara sobre la teología del cuerpo. Pues le dice, no, un papa no escribe un libro. Entonces, imagínate, si él hubiese escrito... Yo me estoy enterando de eso, que los papas no pueden Claro, escribir libros, pero claro. y los tratados que ellos sacan, las encíclicas, esas cosas. Son encíclicas, no son libros. Oh, Son documentos que le pertenecen a la Iglesia Católica, ¿ok? No son libros. Los papas no pueden escribir libros. No, ¿Okay? mira, interesante ese dato. Entonces él dice, si yo me pongo a hacer una encíclica sobre lo que es la teología del cuerpo, imagínense la cantidad de cardenales y sacerdotes que hay tratando de entender qué es la teología del cuerpo. Entonces a él se le ocurrió una brillante idea y la fue numerando por homilías. Entonces fueron 129 homilías que él hace desde 1979 hasta 1984. Okay. Todos los miércoles en su audiencia pública, él hacía una homilía. Una homilía. Sí. Entonces, yo lo que quiero preguntarles a ustedes es una pregunta radical. ¿Qué significa para ustedes estar desnudo y sin vergüenza? Antes que me respondan, ¿sabe cuál es la frase o el versículo bíblico? En Génesis. Bueno, claro, yo creo que tiene que ver con Génesis, ¿no? Porque ahí cuando Dios le pregunta, dice, ¿por qué están desnudos? O algo así, y el Dios le pregunta, como que bueno, hay un diálogo ahí de la desnudez en el Génesis, lo que yo recuerdo, pues. Exactamente, Génesis 2:25. Okay. Estaban desnudos y sin vergüenza. ¿Okay? Es lo que sucede antes del pecado original. ¿Okay? Pero a ustedes, ¿qué se les viene a la mente cuando escuchan esa frase bíblica? Estaban desnudos y sin vergüenza. Pues yo me imagino como cuando venimos al mundo. Ajá. Completamente desnudos, que no sabíamos absolutamente nada de lo que era la desnudez, de que con los años fuimos descubriendo lo que era. Un niño cuando viene desnudo, como viene tan puro, no piensa en nada más que no sea eso. Sí, para mí creo que la desnudez tiene que ver un poco también con el tema de la pureza, ¿no? Porque de hecho yo he escuchado frases como que, bueno, desnudar el alma, yo quiero desnudar mi alma y contarte lo que estoy haciendo. Para mí tiene que ver mucho con el tema de eso, de abrirse, de desnudarse, de la pureza que hay en las vidas para poder conversar de repente de un tema específico, pues. O quizás quitarte una máscara, que significa quitarte la careta que tú tienes, desnuda, como dices tú, tu alma, o desnúdate ante tal situación. Para Juan Pablo II, estar desnudo y sin vergüenza fue redescubrir el lenguaje del cuerpo y el alma, ¿sí? Porque fuimos creados para ser don. Entonces, a veces cuando lo leemos podemos pensar que va hacia estar desnudos físicamente, sin ropa, que de hecho Adán y Eva estaban desnudos sin ropa, pero no sentían vergüenza. ¿Por qué? Porque no estamos hablando del pudor, sino de lo que tú justamente dijiste, José, que fue desnudar el alma. Entonces, no
antes del pecado original, ¿ok? Cuando Dios crea el mundo, todo era bueno, bello y verdadero. Existía esa verdadera comunión, esa real comunión entre el hombre y Dios. Entonces, este podcast justamente lo quiero llamar Desnudo y Sinvergüenza. Yo como estudiante de teología del cuerpo, lo que quiero es que me acompañen, ¿okay? Hermanos como ustedes, hermanos de Maús, hermanos en Cristo, en un viaje donde vamos a hablar de historia, de fe y vulnerabilidad para sanar nuestra mirada y nuestro amor. Antes del pecado original existía esa pureza, estaban desnudos y sin vergüenza. ¿Qué es lo que sucede? Vamos un poquito al principio, vamos a la historia, ¿okay? ¿Cómo ocurre el pecado original? ¿O qué es el pecado original? Muchas veces pensamos que el pecado original es el pecado de castidad, y no es así. El pecado original es la soberbia, es la desobediencia que tuvo Eva con Dios. ¿Okay? Entonces, claro eso, ¿no? Sí, claro, clarísimo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A Adán se le dio dos tareas principales. Era cuidar el jardín y cuidar a su mujer. No cumplió ninguna de las dos. ¿Okay? Es que la mujer era mega tremenda también. Bueno. ¿Dónde? Hay que excusar a Adán. Claro, pero bueno, que, también cayó. Pues, también bueno, cayó. Una tentación. Bueno. Pero, La pregunta es ¿dónde estaba Adán? ¿No? Si Adán fuese de esta época, estuviese viendo partidos de fútbol, estuviese jugando no sabes, pero estaba casando. PlayStation, Xbox. Sí. Una isla, una cuestión, en el río. Claro. Entonces, en ese momento. Pero lo que sí que lo descuidó. Lo descuidó, totalmente. Está descuidado. Descuidó sus dos misiones. El jardín. Era cuidar el jardín y cuidar a su mujer. ¿Qué pasa? Entra la tentación. ¿Cómo entra la tentación? Entra una culebra. ¿Qué le dice a Eva? La engaña. Pero mira el tipo de pregunta, el tipo de engaño que le hace la culebra a Eva. Le dice, es cierto que ustedes no pueden comer de ninguno de estos árboles que están aquí. ¿Okay? Y ella le dice, no de ninguno, solo de este del medio, que es el árbol de la sabiduría. La culebra le vuelve a decir, claro, es que no quieren que coman porque van a ser como dioses. Imagínate, cuando ya ellos eran dioses porque eran hijos de un dios. Claro. ¿Okay? Fueron hechos a imagen y semejanza. ¿Qué sucede? Eva, engañada, no estaba Adán para protegerla, come del fruto. Llega Adán y ahí ya sabemos cuál es la otra parte de la historia. Pero fíjate qué interesante cómo el pecado entra a través de la mentira, ¿no? O sea, porque la mentira juega un papel determinante dentro de este proceso. O sea, le cayó a coba a la mujer, pues. Justamente le quitó la culpa. Le quitó la culpa, cometen el pecado y después se la devuelve, que es donde continúa la frase, donde Dios les pregunta, ¿qué hacen? Y Él les dice, tuvimos pena, nos escondimos. Y en ese momento se abrieron los ojos. Porque de hecho dice porque estamos desnudos. Y el Señor le pregunta, ¿pero quién le dijo que estaban desnudos? Sí. Exactamente. Mira lo interesante de todo esto. Pero entonces, ¿qué tiene que ver esto, Juan, con la teología del cuerpo? Antes del pecado, el cuerpo era lenguaje puro. Solamente era el hombre y la mujer se veían con los ojos de Dios, no con deseo de poseer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y esto tiene relación, por ejemplo, con que tu cuerpo es el templo de Dios. Nuestro cuerpo es el templo de Dios. Más adelante lo vamos viendo en las Escrituras, cuando Jesús empieza a través de diferentes pasajes bíblicos a hablarnos ya de manera directa, como tal, acerca de esto. Sí, de hecho más adelante en el podcast lo vamos a ir viendo, porque Juan Pablo II elabora una frase que dice, el cuerpo revela lo visible y lo invisible, lo humano y lo divino. ¿Okay? Entonces, en el Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, numeral 22, Juan Pablo II dice que Jesucristo Jesucristo vino a revelarle al hombre el verdadero rostro del hombre y el verdadero rostro de Dios. ¿Okay? Entonces, ¿pero qué nos pasó? ¿Por qué hoy tenemos tanta vergüenza del cuerpo? ¿Por qué lo ocultamos, lo mostramos sin pudor o lo manipulamos tanto? O lo mostramos Sí, pues sí, de todo un poco hay. ¿Será porque va desde los prejuicios que tenemos como seres humanos, creo yo, hasta
hasta perder el verdadero valor que tiene el cuerpo como tal. O sea, claro. Muchas personas, y bueno, no quiero entrar en detalles porque obviamente puede ser otro tema de conversación, pero al final creo que Dios lo que te va a preguntar es que tú qué hiciste hasta con tu cuerpo, con tus dones, Claro. cómo lo usaste, de qué manera tú, si lo usaste para alabarme a mí o no, por ejemplo. Y esa es una pregunta bastante válida. Y hagámonos esa pregunta, porque muchas personas lamentablemente utilizamos el cuerpo pues, para cosas que no tienen nada que ver con la divinidad. O en este momento, o lo que vivimos en este momento, que la gente le da más validez al cuerpo como tal, al cuerpo, a la carne, y no se preocupa también por lo esencial, que me parece que es uno de los temas que vamos a hablar acá. Sí, acabas de decir algo muy importante. Y es justamente eso, mira, es devolverle la antropología. Juan Pablo II lo que quiso dejarle a la Iglesia Católica, como todas las cosas que Juan Pablo II le dejó, es devolverle la mirada desde la visión de Dios, ¿ok? Es devolverle a la Iglesia Católica, a nosotros los católicos, la antropología correcta, es decir, que nosotros somos mayormente teológicos y no biológicos. Y estamos pensando que la carne es mala, y la carne no es mala. ¿Ok? ¿Por qué? Porque justamente en el principio existía la palabra. Y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne. ¿Ok? Entonces, Jesucristo es la verdad encarnada. Y es justamente, porque lo quiero hilar, uno de los pasajes cuando los fariseos le dicen, Señor, 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 ¿nos podemos divorciar? Y entonces Moisés no los permitía. Y él, ¿qué es lo que hace? Se queda callado y agarra y les pregunta. Moisés se lo permitía por la dureza de su corazón. ¿Okay? Aquí la primera verdad es que él interpela el corazón de los fariseos. Y la segunda verdad que muestra aquí es que él le dice, en el principio no era así. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos que volvernos al principio. ¿Cuál es el principio? El Génesis, donde se habla de la desnudez original, de la perfecta comunión entre el hombre y la mujer con Dios, donde no había placer. ¿Okay? Yeah. Entonces, ya que tú dices que ya que no había placer, entonces el placer es malo como tal. No, el placer no es malo. El placer, de hecho, el deseo es creado por Dios, pero mal dirigido, ¿ok? Es lo que se convierte en el pecado. Dios puso esa sed de deseo en nuestros corazones, pero para ser reorientado y dirigido a Él. Fuimos hechos por el amor, para el amor y en el amor. Entonces, ustedes deben estar como que, pero, explícame un poco más qué es eso. Y es que justamente no solo fue el pecado original, ¿ok? Sino que a lo largo de la historia han ocurrido hitos en el mundo que han marcado y nos ha desfigurado, ¿ok? Hay dos cosas aquí, desfiguración y la transfiguración. La transfiguración es cuando el pan y el vino se hacen cuerpo y sangre, ¿verdad? Con lo que vio Jesús con los mismos discípulos. Con los discípulos que eran los más panas. ¿Te acuerdas que te dije que eran los más amigos que estaban con él en esa transfiguración? Exactamente. Que se hizo. Exactamente. Entonces, cuando nosotros estamos en comunión con Dios, estamos en esa transfiguración. Cuando rompemos la comunión, estamos en la desfiguración. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son esos hitos o esa historia que ha ocurrido a lo largo del mundo? Bueno, las principales revoluciones que hemos vivido. La primera revolución, ¿cuál fue? La revolución industrial. ¿Qué sucede allí? La revolución industrial convierte al hombre en una máquina de producción. ¿Ustedes alguna vez han visitado un pueblo pequeño? Sí. Okay. ¿Han entrado a una panadería? Sí. ¿Ven que en esa panadería quiénes trabajan allí? Los panaderos, pues. Los panaderos. Pero es un negocio familiar. Claro. Sí, normal, ¿okay? Sí. Es la esposa, el esposo, incluso hasta los hijos ya están grandes. Están allí, amasando panes de chiquito, dándole. Ay, qué bueno. Exactamente. Y llega el sobrino de visita también porque no trabajaron. O en el campo, el hombre trabajaba en el campo, ¿ok? Y la mujer trabajaba con él. ¿Qué sucede con esta revolución industrial? La revolución saca al hombre del campo y lo industrializa, lo vuelve una máquina. Entonces, ¿qué sucede? Dejamos de ver, ¿ok? al otro como un don y lo valoramos por lo que hace. Entonces, si no eras productivo, yo te digo hoy en día, José, chao.
Bueno, pero eso funciona igual ahorita, ¿no? Toda revolución viene a decirnos una mentira, ¿ok? Que supuestamente... Bueno, tenemos experiencia de eso. Exactamente. ¿Ok? Toda revolución viene a decirnos una mentira. Sabemos cuál es la única verdad, ¿ok? Pero toda revolución viene a decirnos una mentira. ¿Cuáles fueron las principales mentiras de la revolución industrial? La reducción del cuerpo o fuerza laboral. La segunda, la separación entre el hombre y la obra de sus manos. Y el tercer efecto, ¿ok? El inicio de la cosificación del cuerpo. ¿Por qué? Porque ya el hombre llegaba cansado de su trabajo y ¿qué necesitaba? Descansar. ¿Y cómo descansaba? Utilizando a su mujer para liberar el estrés que tenía. O no prestando atención a su familia también, ¿no? O de repente no compartir con sus hijos como antes, no darle el tiempo que era. Es interesante este punto. Exactamente. Sí. Exactamente. Entonces, lo otro que la revolución industrial, ¿okay? O desde la teología del cuerpo, que es lo que nos deja, el cuerpo deja de ser lugar de comunión y se convierte en una herramienta. Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, ¿okay? Le voy a hacer una ayuda idónea. ¿Has escuchado ese versículo? Sí, total. ¿Okay? ¿Qué creó Dios en ese momento? Los animales y todo lo demás, ¿no? Exactamente, eso fue lo primero que él creó, porque la gente se confunde y cree que le dio en ese momento a Eva, y no fue así, porque él le dice, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. Muchos nos confundimos y pensamos que ahí creó a Eva. Que es la costilla ahí, que exactamente, la costilla. No, ahí lo que es que pone a todos los animales y le dice, ¿ok? Coloquialmente hablando, le dice a Adán, vas a nombrar a todas las especies de la tierra. Entonces le empezó la vaca, el chivo, el gallo, el pájaro, el loro, el ave. Como para que él tuviera como ese encuentro personal, él mismo, ese primer amor con el Señor, él solo, de manera individual. Exactamente. Para darle poder, ¿no? Para el nombramiento, porque así como en nuestras comunidades, nosotros vamos al nombre de tu hijo, quizás el nombre de una escuela, etcétera, etcétera, para sentirte parte de la comunidad. Pero ¿cómo? Porque estamos hablando ahorita de la revolución industrial, pero ¿cómo esto se mezcla? ¿Cómo Juan Pablo II toma como referencia la revolución industrial para volver a esto? ¿Qué tiene que ver con eso? Volviendo al principio, de esa soledad originaria, cuando Adán nombra todas las especies, ¿okay? Yo me lo imagino ahorita como un campesino que termina de trabajar y va y se acuesta debajo del árbol, en la mata de mango, a descansar, ¿verdad? Okay. En esa soledad originaria, ¿qué es lo que existía? Era la perfecta comunión con Dios. Su comunicación era él y Dios, él y Dios. Tiene sentido, claro. ¿Ok? Entonces, él nombrando todas las razas animales se da cuenta de que él es diferente a todos los demás y que él tiene conciencia. ¿Ok? En ese momento donde él ya se da cuenta y que en su conciencia era la voz de Dios, porque es como Dios nos habla a través de nuestra conciencia, ¿okay? Ahí es donde Dios lo duerme, y cuando él despierta, él allí sí ve a su ayuda idónea. ¿Y qué es lo que hace cuando ve a Eva? Esta sí es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Eso es lo que he llamado psique. Porque ahí es donde él vio que después que él nombró toda la raza animal, nada era como él, ¿ok? Y él sí podía pensar, cuando ve a Eva se da cuenta de que fueron hechos el uno para el otro. Volver al principio es volver a la desnudez original, es volver a la soledad originaria, ¿ok? Lo que llamó Juan Pablo II, el hombre original, ¿ok? Y entender que para antes, ¿ok? De nuestra... O sea, tú a veces le estás pidiendo, tú a veces escuchas que yo me quiero casar, ya me quiero graduar, quiero tener la familia, quiero lo otro, pero primero Dios te da la misión. Una vez que Dios te da la misión, después Dios te da la mujer. Porque para eso es la ayuda idónea. ¿Okay? Y qué interesante, porque a pesar que Adán desobedece, sin embargo Dios todavía lo escoge a él para poblar el mundo. ¿Y cuál es la explicación, si acaso existe, teológica, digamos, de por qué Dios sigue viendo a Adán y no hace creación de otro ser como tal? Tu pregunta te voy a llevar a algo que la va a responder completamente, ¿no? Uh-huh. Porque estábamos hablando de Jesús y Jesús habla del principio. ¿Okay? Sí. Y para nosotros comprender la buena nueva del Evangelio, hay que entender cuál es la mentira que nos está diciendo el mundo. Y realmente es que Jesús, la verdad, la absoluta verdad es que Jesucristo es el hombre salvador. ¿Okay?
y es el único que nos va a salvar a nosotros. Y la única manera de nosotros reconocer a Jesús es ver al Padre, porque nadie va al Padre sino el Hijo. Y el Hijo dijo, y el que me ve a mí, ve al Padre. Y Jesús es el nuevo Adán. Entonces, Dios, como Él creó el mundo, cuando Él creó el mundo, todo era bello, todo era perfecto, todo era bueno, bello y verdadero. Yo me imagino que Él se asomaba por la ventana del cielo y veía a Adán y a Eva, y que les decía, los amo, son bellos. Pero estaban en el paraíso, literalmente. Porque estaban en el paraíso. ¿Ok? Entonces, sí hubo creación, porque vino los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, y todas las descendencias. Sabemos qué pasó con Caín y Abel, y todo eso, ¿no? Y se desata la furia de Dios, se crea el arca de Noé, y esa es otra historia, ¿no? Que no va ahorita con el podcast. Correcto. ¿Okay? Vamos a seguir hablando de la teología del cuerpo, y hablar de la teología del cuerpo es hablar del amor y la verdad encarnada. Y que al final, o lo que yo siento un poco con relación a tu pregunta, al final como Dios, como nosotros somos imagen de Dios, Dios sigue amando a su imagen, independientemente de lo que haya pasado en ese momento, y su misericordia es tan grande, tan maravillosa, que te va a seguir dando oportunidades, como se lo dio a Abraham, como se lo ha dado a toda la humanidad, para volver a ese origen que tú dices, porque yo siento que al final todo lo que nos pasa, y ahora entendiendo un poco más lo que tú nos explicas, todo lo que nos pasa es como un llamado a volver a ese origen, a esa intimidad con Dios, a ese primer llamado, a ese génesis de encuentro con el Padre misericordioso, y que nos dice, bueno, ok, cometiste un error, no lo hiciste bien, pero dale, vamos a volver a empezar. Vamos a volver a empezar. Y pienso que eso fue la misma actitud que tuvo con Abraham. Sí, la antropología correcta, nosotros tenemos 4 identidades y 3 características. ¿Okay? La primera identidad es que somos hijos. Para ser hijos tenemos que reconocer que tenemos un padre. ¿Okay? Como tenemos un padre, tenemos hermanos. Esa es nuestra segunda identidad, es que somos hermanos. Nuestra tercera identidad es que somos esposos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si somos hechos a imagen y semejanza del Dios Padre, ¿okay? Y somos hijos, recuérdense que está el hijo que es Jesús. ¿Jesús se casó o no se casó? Sí. ¿Con quién se casó? Con la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Entonces, ¿qué es Jesús de nosotros? Nuestro esposo. Es nuestro esposo. ¿Okay? Entonces, son las bodas del Cordero que vino a celebrar con nosotros. La boda del Cordero que vino a celebrarse con nosotros, y que la cruz fue la cama nupcial, ¿okay? Donde Él entrega todo. Mira, qué bonito eso, ¿verdad? Qué intenso. Y por último, ¿ok? Es que nosotros también somos padres, ¿ok? ¿Por qué? Porque si nosotros estamos casados con la iglesia y la iglesia tiene sus hijos, nosotros somos también padres. Entonces, cuando nos reconocemos hijos, ¿ok? No solo hijos, sino que yo me reconozco como hijo amadísimo del Dios Padre. La segunda identidad es la identidad esponsal, que somos esposos, y la tercera identidad es que somos procreativos, ¿ok? Que estamos llamados a ser papás, no solo padres biológicos, sino también padres espirituales. Ustedes que sirven, ¿ok? Nosotros que servimos en los distintos ministerios, en las comunidades, nosotros estamos paternando con nuestro servicio. A esa persona que nosotros le brindamos nuestra mano, estamos paternando con nuestro servicio. Entonces, padre no solo biológico, sino también yo creo que no va a chance nada más de hablar de la revolución industrial, espiritual, porque esto es profundo. Entonces, imagínate que iba a escuchar. No ni siquiera tocado otros temas de las revoluciones. ¿Cuál fue la segunda? La segunda revolución fue la Revolución Francesa, que es lo que sucede aquí: desliga el cuerpo de Dios, proclamando una libertad sin verdad. Libertad, justicia y verdad. Okay. ¿Qué es lo que hablaba la Revolución Francesa? En Francia, obviamente por el nombre que lleva, proclamaban verdad y justicia. ¿Okay? Entonces, en ese momento, en el 1789, se crea la lucha por la libertad, la igualdad y la fraternidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? Hay una ruptura, ahí es donde se viene la ruptura con la autoridad religiosa, y nace el secularismo moderno. ¿Okay? ¿Qué es lo que nos vende la Revolución Francesa? El cuerpo y el alma se liberan, empieza el yoísmo, dejo de depender de ese padre. ¿Okay? Lo segundo, bueno, o viene lo mismo, nace el yo autónomo, me creo dueño de mí, ¿ok? Y no hago referencia ni al otro ni a Dios, ¿ok?
Entonces, fíjense. Perdiendo las 3 dimensiones que tú nos has mencionado ahorita. Perdiendo las 3 dimensiones. O sea, todavía no es que la industrial sí ya nos había lanzado para acá, esta todavía nos llevó muchísimos años más, digamos, de alejamiento de ese génesis, el que todos queremos vivir. Y no me quiero imaginar ni la tercera ni la cuarta, ¿cómo será? Imagínate, pero es que ahorita, fíjate que hay que volver al principio, porque ahorita hemos escuchado y escuchábamos, ¿no? Pero que el mundo de hoy, viene... Pero esto viene de muchos siglos atrás. Hace siglos atrás. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que ahorita está exacerbada. La tercera revolución que viene a vendernos una mentira, que es la revolución sexual, donde el cuerpo se convierte en objeto de placer. Donde, ¿qué es lo que sucede? Separación entre la sexualidad y procreación. Y hablando de teología del cuerpo, la sexualidad no tiene nada que ver con las relaciones sexuales. La sexualidad es que nosotros tenemos un cuerpo sexuado. Tú eres hombre, yo soy hombre, tú eres hombre. Ahí está la mujer, porque ¿qué es lo que dice el Génesis? Varón y hembra los creó. Entonces hoy en día hay cualquier cantidad de identidad de género, que la gente se siente perro, la gente se siente gata, la gente se siente un unicornio, y esa es la mentira que se está vendiendo el mundo a través de la supuesta revolución Pero te digo sexual. una cosa, además de la mentira, es hacer eso una realidad y nosotros como sociedad permitirlo a tal punto que queremos crear nuevos géneros. Cuando eso está completamente definido, que es hombre y mujer los únicos dos géneros que existen, no de ahorita, te estoy hablando de miles de millones de años atrás. Al principio, claro. No sé cuántos millones de años, no miles quizás, pero muchísimos años atrás. Entonces, ¿cómo luchar contra eso? ¿Qué hacer nosotros como sociedad? Claro, ¿cómo podemos nosotros, de una u otra forma, porque este es un tema que quizás, como te dije, puede llevar mucho, pero muchos otros temas pequeños que podemos ir desarrollando. Y es la pregunta, ¿cómo regresar al Génesis, que es la parte más complicada? Si hemos avanzado por este lado, ¿cómo regresarnos a este, por ejemplo? Fíjate, yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen que tienen un cuerpo o son un cuerpo? Pienso que tengo un cuerpo, y te explico por qué. Yo tengo un cuerpo que no es 100% mío. Por eso es que creo que tengo un cuerpo. Y este cuerpo, al final de mis pasos por la tierra, va a entregar, digamos, voy a entregar cuenta de lo que hice con él ante Jesús, ante Dios, en el momento que esté cara a cara con él, si acaso tengo la oportunidad de poder tener, obviamente, un proceso de salvación, una conversación con él. Yo pienso que yo soy un cuerpo. Yo soy un cuerpo que también tiene un alma y que ambos en una sola fusión de amor, pues, trabajamos juntos para alcanzar ese reino de Dios que tenemos. O sea, porque para mí el tener un cuerpo es fundamental. Entonces yo creo que yo soy un cuerpo con un alma. Más que eso, creo que soy un vehículo que me prestaron a mí, digamos, pero no me pertenece. ¿Me entiendes? Obviamente tenemos alma, tenemos espíritu, tenemos alma. Pero este cuerpo, tan así es que un día el gusano se lo comerán y ya, pues, o sea, no existiré más en forma de materia. Si no llegas a la santidad en forma de materia. Un cuerpo incorrupto. ¿Te has visto casos, pues? ¿Te has visto casos con eso? Eso es justamente lo que ha pasado. Como hemos creído que tenemos un cuerpo y no que somos un cuerpo, se ha creado todo lo que es la liberación sexual y el sobreuso del cuerpo. Cuando realmente, o sea, eso es, tú tienes un celular y lo usas, ¿cierto? Sí, pero este celular porque es mío. Claro. Es lo que te digo, pero el cuerpo no es mío. Exactamente. Este vehículo yo lo tengo que entregar y regresar. Como cuando alguien te dice a ti, tu papá te dice, hijo, te voy a prestar esto, pero tú me tienes que entregar. Tú me tienes que entregar cuentas cuando yo te pida qué es lo que estás haciendo con eso, hijo, ya sea, digamos, tierra, lo que sea. Pero yo creo que para Santiago, lo que nos quiere explicar Juan es cuando tú consideras el hecho del tener, claro, que del es tuyo. Tenerlo, sino que no eres, sino que lo tienes. Claro. Ahí es que viene la desvirtualización del concepto cuerpo como tal. Creo que es lo que para allá vamos. Exactamente. Fíjense que lo más bonito y hermoso que sucede en una misa es en el momento de la consagración de la Eucaristía, que Jesús, la noche antes de ser entregado, en la última cena, que él dice,
este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Entonces, somos un cuerpo, no lo tenemos, ¿ok? Al momento que nosotros comprendemos esa realidad, ¿ok? Dejamos de utilizarlo, porque somos, ¿y somos el qué? Hechos a imagen y semejanza. ¿De quién? Del hombre perfecto, el hombre sin mancha, del Cordero. Entonces, la revolución sexual nos ha vendido la mentira del amor libre, ¿ok? Entonces, donde el amor libre, donde no se casan. Entonces, como no se casan, ¿ok? Tampoco hay hijos. No hay procreación. Entonces, no hay procreación. Entonces, pasamos de la procreación al libre sexo. Entonces, creemos que es libre. No, porque yo soy libre y hago lo que me da la gana. Escucha. Soy libre y hago lo que me da la gana. Como el aborto, por ejemplo. Claro. El aborto es uno de los temas que más se ha venido luchando. Te puedo hablar desde 1973 aquí en Estados Unidos, desde que la Corte Suprema de Justicia falló contra Roe. Que me parece interesante lo que tú estás mencionando, Ernesto, pero entonces ahora yo me hago unas preguntas, ¿no? En este momento se ha habido una revolución industrial, la revolución francesa, la revolución sexual. ¿Qué estamos viviendo ahora? Porque yo creo que estamos viviendo una gran y una revolución que si Juan Pablo II estuviera, yo creo que lo metiera allí como tal, que para mí creo que tiene que ver con la revolución tecnológica. Allá vamos. ¿En serio? Porque yo estoy alarmado, pero si esto, yo siento que a lo largo de lo que nos ha comentado Juan, se nos ha separado más de ese origen que es el Génesis, se nos ha separado. Wow, yo pienso que eso de verdad ha ido avanzando. Y como estamos ahora... Tú sabes que los avances más significativos a nivel tecnológico, y ahorita porque te digo porque yo trabajo en temas de tecnología, son los últimos 60 años. 60 años. A tal punto que estamos llegando a tener conversaciones ya de robots. Claro. ¿Verdad? Mira cómo nosotros vamos poco a poco tratando de cada día más alejarnos de nuestra naturaleza humana. Original, claro. Que es de nuestro origen como humanos que somos. Ahora estamos hablando de inteligencia artificial. Como no pudimos crear, pero el ser humano se dio cuenta, que somos muy astutos, que a través de la tecnología podíamos crear cosas que nos simplificaban el trabajo, pero al mismo tiempo tener mucho cuidado, porque el hecho de que tecnológicamente seamos avanzados no significa que estamos regresando a los orígenes para nada. Yo creo que nosotros venimos al contrario. Hay que tener mucho cuidado de todo esto que estamos viviendo por hoy. El cuerpo empieza a ser filtrado, editado, sustituido. Se empiezan a crear avatars, empezamos a utilizar filtros en las distintas redes sociales y no mostramos la verdad de lo que somos. ¿Qué sucede eso? Hay una relación sin encarnación, hay un amor sin deseo, ¿okay? Ya no hay el tacto, ya no hay el llegar a la casa o el ver a mi novia, ¿okay? Que no vivimos juntos y hacerle cariño, porque ya nos compartimos fotos, una videollamada, una nota de voz, pero ya es suficiente, ¿ok? Sí. Yo creo que eso da para otro tema. Otro tema completamente diferente. Creo que cada uno da para un tema diferente porque estamos como que hablando muy a profundidad, pero siento que falta como meternos más de lleno porque al final a mí me da pánico lo que está pasando ahora, o sea, y escuchando todo lo que tú estás diciendo de las revoluciones y todo lo que ha pasado, yo dije, wow, o sea, todo eso es consecuencia de lo que estamos viviendo ahora. Y ahora creo que mientras más tecnología tenemos, más el hombre se disocia de su vida, más hay separación de Dios, pero también hay más gente buscando a Dios también. O sea, es algo increíble lo que está pasando. Del propósito original. Ahora que hablas tú de gente buscando más a Dios, yo hace poquito leí un artículo que afortunadamente, porque no todas las noticias son malas, como decía Facundo Cabral, afortunadamente hoy por hoy el ser humano está buscando cada día más congregarse a diferentes denominaciones religiosas, lo cual es algo muy, muy positivo. Dentro de todo este desbarajuste de información que estamos recibiendo, porque siempre se recibe información, todos los días hay algo nuevo que está pasando en el mundo, que si no sucedió una bomba que está cayendo en tal parte. Y lo estamos viviendo en tiempo real. Lo estamos viviendo en tiempo real, y ahora con la tecnología, llámese redes sociales, llámese, por ejemplo, que ahora tú puedes incluso en vivo y en directo a través de YouTube ver lo que está pasando, una guerra. Antes lo escuchábamos en un periódico, en las noticias o en la radio. Y como días después, si acaso teníamos suerte. Sí. Ahora no, ahora tú lo puedes ver en vivo y en directo. Tú nada más necesitas un dispositivo móvil o una tableta
para convertirte en ese mensajero de la comunicación. Ahora bien, si la información que estás dando es correcta o incorrecta, ese es el problema. Porque hoy todo el mundo puede decir lo que todo el mundo quiera. Yo creo que a mí se me acabó el café. Yo pienso que tenemos que hacer otros cafés para seguir hablando de esto. Bueno, pero le voy a decir algo. Además de los cafés, comen esta galletita, que está muy rica. Ya para ir cerrando, ¿ok? Quiero cerrar con la frase de San Juan Pablo II, que dice: el cuerpo revela a la persona y si ocultamos el cuerpo, ocultamos al otro. ¿Okay? Poco a poco nos fuimos cubriendo, ¿ok? Y no con ropa, sino con máscaras. Entonces es preciso sentarnos, evaluarnos y ver cuáles son las máscaras que me pongo cada día, ¿okay? Para realmente encontrar o volver a ese lugar de encuentro, comunión y donación, porque fuimos llamados o nacimos para ser don. Tanto que si yo te estrecho la mano, José, ¿cómo estás? Me estoy donando, estoy dando parte de mi cuerpo. Ernesto, me estoy donando, ¿ok? O sea, fíjense que el cuerpo está hecho para la donación. Si yo te abrazo, si te estrecho la mano, un abrazo, si te voy a dar un beso, es sí. Donación, ¿ok? Es donarme al otro. Y el llamado es volver al principio, a ese génesis, a la mirada original, a descubrirnos nuevamente, ¿ok? Que fuimos creados por el amor, en el amor y para el amor. Y eso no es más que la comunión con Dios. Bueno, nada, yo pienso que tenemos que seguir. Maravilloso, estuvo genial, la verdad que... Muchísimas gracias por acompañarme en este primer episodio. Estaban desnudos y sin vergüenza. Ya haremos un segundo episodio. Seguiremos hablando de la teología del cuerpo. Hablaremos cómo la teología del cuerpo nos encuentra a nosotros. ¿Ok? Claro. ¿Por qué? Porque en el principio la palabra existía. La palabra era Dios y la palabra se hizo carne. Entonces, yo no sé dónde Dios nos encontró a ustedes. A mí me encontró en un baño, desnudo, en el baño de mi casa, con lágrimas en los ojos y diciendo: si este 2024 no alcanzo mi mejor versión, me doy 2 pasos, ¿ok? Yo tenía esa sed, esa necesidad de que la única fuente que podía llenarla era lo infinito y no lo finito de esta tierra. Y Dios nos encuentra a cada uno de nosotros de manera diferente. A Mateo lo encontró detrás de un mostrador contando dinero. A Zaqueo le dijo: baja del árbol, ¿ok? A la mujer samaritana la encontró en un pozo. Entonces, a cada uno de nosotros nos encuentra de una manera diferente. Pero hay una sola verdad. Y la verdad es la verdad encarnada, que es Jesucristo, que es el nuevo Adán. Y le dejo un dato, o sí, un dato curioso. Jesús, el nuevo Adán, y María, la nueva Eva. Eva, Ave María. Eva fue rebelde contra Dios, María fue rebelde contra el pecado. Y eso es lo que significa el nombre de María. Ah, mira, qué bonito. Mira, y yo por supuesto quiero seguir porque yo creo que tú me cuentes de esas homilías que dio el Papa Pablo II. Fueron 129 catequesis públicas, realmente fueron 135, pero 6 no se dieron en esa audiencia pública. ¿Por qué? Porque él hablaba de la sexualidad. Y sabemos que la sexualidad, ¿a quién le corresponden los niños? A los padres, no a los catequistas, ni a los profesores, ni a los sacerdotes. Entonces, poco a poco seguiremos hablando en este podcast Desnudo y Sinvergüenza, cada una de esas catequesis de San Juan Pablo II. Y bueno, gracias por acompañarme en este primer episodio de Desnudo y Sinvergüenza. Bueno, gracias a vos. Yo me quedo ahora picado, yo me quedé picado, con ganas de más. Si algo resonó en tu corazón, compártelo. Este camino no se recorre solo. Recuerda, tu cuerpo no es un error, es un lenguaje y Dios quiere hablarte a través de él. Gracias, muchachos. De nada. Bueno, chao, que el Señor les bendiga. Nos vemos pronto.